El espacio es todo tuyo. Perfecto. Gracias, Toto. Buenas tardes, feliz sábado para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Esteban, como dijeron los chicos. Yo por las dudas siempre tengo un defecto, que es que suelo hablar muy rápido. Los que me conocen saben que eso es muy así. Entonces, y sobre todo más cuando estoy un poco nervioso. Si yo llego a estar hablando muy rápido y no se me entiende, les pido que me lo digan, entonces lo repito. Lo mismo con el tema del internet. Si se me llega a cortar algo de lo que digo por culpa del internet, les pido que me digan, entonces lo repito, no hay ningún problema. ¿Sí? Amigo, no te veo. Sí, apagué la pantalla, perdón, la cámara. Me gusta un poco más hablar con la cámara apagada, por eso la dejé así. Ok. Bueno, ahí voy a compartir el PowerPoint con el que voy a estar manejándome. ¿Ahí se ve bien? Sí. Perfecto. A ver. Ups, ahí está. Bueno, el tema que vamos a estar hablando, como dice ahí el título, es Iglesia y Estado. Por ahí primero quisiera hacer como una breve introducción, relacionarlo un poquito con el tema que dio Emma la semana pasada. En el tema que dio él la semana pasada, estuvimos hablando de lo que es la preparación, que es el amor al prójimo, y la importancia y la relevancia que tiene este asunto, tanto en forma individual y también en forma personal para cada uno, y como con la sociedad en general. Vimos también que la preparación es una prueba, es para la prueba, perdón, y que la prueba es el nacionalismo, el sexismo y la homofobia. Pero acá hay un problema, hay una disyuntiva, porque Elena de White dice que la prueba es la ley dominical. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es la prueba? Los dos. Bien, Caro. ¿Por qué son los dos? ¿Cómo podrían ser las dos? Porque uno es lo literal y lo otro es espiritual, pero son la misma cosa. Bien. ¿Y qué es lo que las conecta? Am, Creo que tiene que ver justamente con el título del estudio de hoy, ¿no? Que es la conexión del Estado con la Iglesia y la imposición de una creencia religiosa, sobre todo. Perfecto, exactamente. Sabemos que la bestia y la imagen de la bestia son conformadas por la unión de un poder político y religioso. Entonces, lo que conecta al racismo, al sexismo, la homofobia, es decir, todos esos problemas de desigualdad, la segregación, son conectados con la ley dominical por un factor que es la unión iglesia con el Estado. Entonces, a lo largo de la historia, podemos ver cómo lo que precedía a una ley dominical era una unión clara de la iglesia y del Estado. Y podemos ver que las leyes dominicales son aquellas que consolidan y permiten verse directo accionar de esa unión. Entonces, hoy lo que vamos a empezar a hacer es ver cómo la historia en los Estados Unidos ha ido progresando y cómo en distintos momentos se han dado los lentos pero constantes avances en búsqueda de la unión de la Iglesia con el Estado. Sabemos que Cristo podría haber venido en el tiempo de Elena de White. Es más, sabemos que Cristo podría haber venido en el tiempo de la fundación de la Iglesia Adventista. Ahora, Caro, sigo con vos un segundito. Si Cristo hubiera venido en esa época, ¿hubiera habido unión Iglesia y Estado? Caro dice que no puede responder ahora. Ok, entonces Sí Agus, hubiera visto, parece ser. te agarro a vos entonces. Dijo que sí. Ah, dijo que sí. Perfecto, no vi el chat, por eso. Ok, ahí está, perfecto. Entonces, ¿por qué hubiera habido iglesia de Estado? Es porque esa es la imagen de la bestia. La imagen de la bestia está caracterizada por la unión iglesia de Estado. Ahora, la pregunta es, la siguiente pregunta, ¿hubiera habido una ley dominical?
quizás no, pero no, pero no o capaz sí, como dice Caro ahí en el comentario, pero quizás no de la misma forma en que la conocemos. Entonces, muchos tenemos en nuestra cabeza que la unión de la Iglesia y del Estado es igual a la ley dominical, pero esto no es así, sino que es mucho más amplio. Y eso es lo que vamos a estudiar en estos días a partir de hoy. A lo largo de estos estudios que vamos a estar haciendo, vamos a hablar de 3 momentos en la historia y vamos a estar viendo uno de cada uno de estos por cada sábado. El primero que vamos a ver, que es el que vamos a ver hoy, es la historia de 1861 a 1865 y 1868, y también vamos a entrar un poquito en la historia de 1888. Vamos a analizar la unión de la Iglesia y del Estado en esa época, y también con ciertos vínculos que esta tiene con la esclavitud y con la ley dominical, y los movimientos que hay en los distintos momentos que vamos a estar viendo. Lo mismo vamos a hacer la semana que viene con la historia de 1948 a 1954, extendiéndola hasta 1989. Y lo mismo vamos a hacer dentro de 2 semanas, cuando veamos la historia actual. A lo largo de la historia, vamos a ver que mucha gente dentro de Estados Unidos siempre quiso y quiere ver a Estados Unidos ser declarada como una nación cristiana. Y quieren ver eso declarado en la Constitución. Quieren que sea hecha una afirmación pública y clara de eso. Este movimiento es resistido por aquellos que comprenden y defienden la separación de la Iglesia y del Estado. En esta historia, la resistencia va a venir desde el adventismo y de otros movimientos y sectores, no adventistas e incluso ateos, pero lo que vamos a ver también es que en los tiempos de crisis nacional, siempre va a haber una gran parte del gobierno que va a empezar a dar cabida a este movimiento en pro de la unión de la Iglesia y del Estado. ¿Se entendió? ¿Arrancamos? Vamos con la primera historia entonces. Vamos a ir a lo que es la historia de 1861 a 1865, que es la historia de la Guerra Civil Americana. En esta historia vamos a ver que se comienza con una crisis para Estados Unidos, al producirse el inicio de la Guerra Civil. El motivo de la misma comienza por los conflictos respecto a la esclavitud y su abolición, motivo por el cual los estados del sur deciden separarse de los estados del norte, produciendo la secesión de estos estados, dando inicio a la Guerra Civil y a una división dentro de los Estados Unidos entre los estados de la Unión y los estados confederados. Esa es la distribución que quedó en ese momento durante la Guerra Civil. Vemos los estados del norte, por un lado, que son la Unión, y vemos los estados del sur por el otro, que son la Confederación. El punto de inflexión de este conflicto se va a poder observar en el año 1863. Y vamos a ver que los motivos principales relacionados con esta crisis son la secesión de los estados y la esclavitud también, que fue la causa que llevó a la secesión de los estados. Entonces, a lo largo de este estudio, vamos a ir también trazando y marcando una línea de los acontecimientos y los eventos principales, así como las circunstancias más importantes de cada evento. De momento lo que ya tenemos es 1861, arranca la Guerra Civil Americana, y 1865 termina la Guerra Civil Americana. A ver, un segundito. Quiero ver si me deja. Pero entonces, ¿se ve mi mouse? Ahora no, se veía recién. A ver, déjame ver un segundito. ¿Se ve ahora? Ahora sí. Perfecto. Así puedo ir marcando lo que quiero ir diciendo, por eso. En 1861, que es donde arranca, es el año en que comienza una crisis nacional, como dijimos. Ni siquiera había llegado a asumir a Abraham Lincoln como presidente, que ya empieza a producirse la secesión de los estados del sur esclavistas. Tenemos, por un lado, al norte, que son los republicanos, los abolicionistas de la esclavitud, contra el sur, que son los demócratas y los esclavistas en esta historia. Como dijimos, el presidente es Abraham Lincoln,
Y lo que podemos ver es que cuando la guerra civil comienza, ninguno de los dos bandos sabe quién va a ganar en esa guerra. El norte no está tan confiado, por lo que las iglesias del norte van a preguntar si pueden hacer algo, algún tipo de afirmación, o de alguna forma que puedan demostrar y decir que Dios estaba con el norte. Es por esto que un pastor escribe al tesoro preguntando por la introducción de una frase religiosa. Esto ya se había hecho antes, lo habían hecho varias veces, pero sin mucho éxito. La diferencia es que ahora iba a recibir un mayor apoyo y una mayor atracción debido a que estaban en esa crisis tan grande como nunca habían visto hasta entonces en los Estados Unidos. Toto, ¿podés hablar? Sí, ahí leo. ¿Te puedo pedir que leas? Dale. El reverendo Mark Watkinson de Pensilvania, pastor de la iglesia bautista Prospect Hill, envió una petición al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, fechada el 13 de noviembre de 1861. Esta petición solicitaba que el Departamento del Tesoro incluyera una declaración que reconociera a Dios Todopoderoso en alguna forma en nuestras monedas, para liberarnos de la ignominia del paganismo. ¿Leo el otro también? Por favor. El resultado era incierto. Al menos parte de la motivación era declarar que Dios estaba del lado de la Unión en la guerra civil. El secretario del Tesoro, Salmon Chase, actuó sobre esta propuesta y comenzó a elaborar posibles diseños para la frase religiosa. ¿Y sabes qué no? Como resultado, el secretario Chase instruyó a James Pollock, no sé cómo se pronunciará, director de la Casa de la Moneda de Filadelfia, para que preparara un lema, en una carta fechada el 20 de noviembre de 1861. Bien, muchas gracias, Toto. Entonces, ¿qué es lo que pudimos observar hasta ahora? Toto, ya que estamos, te molesta a vos, en este primer año de la Guerra Civil. Que quisieron poner una frase religiosa en una moneda, ¿puede ser? Sí, lo que hicieron fue establecer un lema religioso que permite afirmar que Dios estaba con el norte. Entonces, vemos que inicia la Guerra Civil en 1861 y vemos que se solicita un lema religioso. Vamos a saltear ahora 2 años. Nos vamos a ir a 1863. En este año, el 1 de enero de 1863, se emite la Proclamación de la Emancipación y a partir de ese entonces, uno de los objetivos ya oficiales, si bien estaba desde un principio, es erradicar la esclavitud. Por otro lado, el Congreso, oyendo a lo que se había hablado hacía 2 años, de poner una frase que demostrara que Dios estaba con el norte, se decide por la frase "En Dios confiamos", "In God we trust", conocida también. El Congreso lo aprueba por medio de una ley. Ahora, aquí hay un punto de inflexión, que es la batalla de Gettysburg. Esta es la batalla más importante durante la Guerra Civil. Es una invasión en la cual el general Lee es detenido y el norte comienza a ganar y el sur comienza a perder. A partir de este punto, el norte va a ganar la Guerra Civil. Hasta entonces venían perdiendo. ¿Qué sucede? Unos meses después de la batalla de Gettysburg se da en julio. En noviembre, Lincoln da el discurso de Gettysburg y se pronuncia por primera vez que la nación es una nación bajo Dios. Y por último, tenemos que en este mismo año está la formación de las primeras reuniones y el inicio de lo que sería el Movimiento Nacional de Reforma. En un rato vamos a incursionar más precisamente y con más detalle en esta historia. De momento lo que estamos haciendo es un panorama general, para que podamos ver lo que sucede en ese periodo y cómo va progresando la historia con algo sencillo, con algo que quizás no le damos mucha importancia, se va avanzando hacia la unión de la Iglesia y del Estado. Y cómo esto empieza a agarrar connotaciones importantes. Entonces, llegamos a 1863 y en ese evento tenemos
En Dios confiamos, por primera vez la introducción de esta frase en la historia norteamericana. Tenemos la batalla de Gettysburg, tenemos el discurso de Gettysburg y la pronunciación de la frase bajo Dios también por primera vez en la historia norteamericana, y el surgimiento del Movimiento Nacional de Reforma. Ahora salteamos una vez más, un año hacia el futuro, y vemos que comienzan a estampar la frase en Dios confiamos en las monedas con esa inscripción. El Congreso aprueba el diseño y a finales de ese año se empieza a hacer eso. También en ese mismo año se empieza a organizar oficialmente el Movimiento Nacional de Reforma. Si uno busca en internet va a encontrar este párrafo. Para 1863, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que establecía que un lema que significaba confianza en Dios, o sea, en Dios confiamos, podía ser colocado en las monedas. Se hicieron prototipos. En el frente se imprimió nuestro Dios y nuestra patria. Y en el reverso la moneda decía, en Dios confiamos. El Congreso aprobó el diseño el 22 de abril de 1864 y las primeras monedas comenzaron a aparecer en circulación a finales de ese año. Entonces, Agus, ¿te molesta vos ya que te veo ahí en la pantalla? ¿Cuáles son los elementos principales en la historia de 1864? Que se aprueba el lema que se había propuesto y se empiezan a imprimir las monedas. Y me puedes poner la diapo para ayudarme. Bueno. Y se termina de conformar el Movimiento Nacional de Reforma, oficialmente. Bien. Exacto. Entonces se comienza el estampado y se organiza el Movimiento Nacional de Reforma. Bien, exactamente. Por último, ya en el último año de la guerra, este año marca el fin de la Guerra Civil. Adicionalmente, el Congreso hace una ley extendiendo la utilización del lema en Dios confiamos a toda moneda que tenga espacio suficiente para incluirla. Leo lo que dicen. Esto es parte del artículo que estaba leyendo hace un rato. Recién, perdón. Otra ley del Congreso, aprobada el 3 de marzo de 1865, permitió al director de la fábrica de la moneda, con la aprobación del secretario, colocar el lema en todas las monedas de oro y plata que admitan la inscripción en ellas. Bajo la ley, el lema fue colocado en la moneda de oro de doble águila, la moneda de oro de águila y la moneda de oro de media águila. Entonces, en 1865, lo que tenemos, a ver, aguarden un segundito, tenemos el fin de la Guerra Civil y tenemos una ley en el Congreso que establece que todas las monedas deben llevar el lema. Por último, acá, segundo error, ahí está. En 1868, ya posterior a la Guerra Civil, y capaz un poco desconectado con esa historia, podríamos pensar, esto va a ser relevante para los siguientes temas, por eso ya lo pongo acá, para que ya tengamos el panorama general. En 1868 se hace una reforma constitucional y se colocan la enmienda 14 y 15 en la Constitución. ¿Te gustaría que te ayude a leerla? Por favor. Las enmiendas 14 y 15 de la Constitución otorgaron derechos a los esclavos liberados. También fue la primera introducción del género en la Constitución de los Estados Unidos. Dio a los hombres el derecho a votar, demostrando que a las mujeres no se les dio ese derecho. Así comienza el movimiento de las mujeres por el sufragio. La inserción de la palabra hombre en la Constitución y el otorgamiento del derecho a voto a los hombres afroamericanos plantearon nuevos conflictos para los activistas por los derechos de las mujeres. Por primera vez, la Constitución afirmó que los hombres, y no las mujeres, tienen derecho a votar. Anteriormente, solo las leyes estatales restringían el derecho a voto a los hombres. Elizabeth Cady Stanton escribió: si esa palabra hombre se inserta, nos llevará al menos un siglo sacarla. Y efectivamente, eso fue lo que sucedió. Porque esto es lo que después va a desencadenar los distintos movimientos de las mujeres en pro del sufragio y en pro de la igualdad en derechos. Pero eso es parte de otra historia. Eso es parte de lo que vamos a estudiar la semana que viene. Pero es importante que veamos que esto ya también arranca acá, en esta historia.
Para dar un poco de contexto, para 1868, Lincoln ya no era el presidente. Lincoln es asesinado en 1865 y es reemplazado por Andrew Johnson. A diferencia de Lincoln, que Lincoln era anti-esclavitud, Johnson era pro-esclavitud. Y por tanto también la perspectiva con respecto a los derechos de las personas también era distinta en Johnson que lo que era en Lincoln. Ahora, ya tenemos conformada la línea de tiempo completa, digamos. En 1868 se hace la reforma constitucional y se agregan pronombres masculinos. Entonces, hagamos un pequeño repaso de lo que venimos hasta ahora. Podemos ver que en 1861 hay una petición por parte de un pastor para colocar una frase religiosa en las monedas. Por causa de que hay una crisis, esta misma petición, que antes era rechazada, de repente empieza a tener simpatizantes y empieza a ser escuchada dentro del gobierno norteamericano. Para 1863, que es el momento más cargado de la línea que estamos trazando en este momento, vemos que se acepta la frase por parte del Congreso y se decía que es "en Dios confiamos" o "in God we trust". Esta frase se va a volver parte de la vida americana. Se decide que se la va a estampar en la moneda legal. Después tenemos la batalla de Gettysburg, que la ganan los republicanos, siendo por tanto un punto de inflexión en la guerra civil, que es lo que va a llevar después a la victoria del norte. Y tenemos también el discurso de Gettysburg. En el discurso de Gettysburg, Lincoln dice por primera vez que la nación es una nación que se encuentra bajo Dios, reconociendo la autoridad de un Dios por sobre la nación. También en este año se forma por primera vez el Movimiento Nacional de Reforma. En 1864 se comienza el estampado de las monedas de curso legal por otra aprobación de una ley y se empieza a organizar el Movimiento Nacional de Reforma. Y en 1865 termina la Guerra Civil y hay una ley en el Congreso de que todas las monedas tienen que llevar el lema "en Dios confiamos". Amigo, ¿qué es el Movimiento Nacional de Reforma? Ahora vamos a entrar en eso. El Movimiento Nacional de Reforma es importante porque ese movimiento que se genera en la Guerra Civil es el que después lleva los pedidos de la ley dominical. De aquí en adelante, y es el movimiento con el cual por los próximos 30, 40 años, tanto Elena de White como los pioneros van a estar peleando para detener la imposición de la ley dominical en esa historia. Ahora en un ratito vamos a entrar y vamos a profundizar un poco más en ese tema. Y bueno, y por último, en 1868, quizás no tan relacionado con la historia de las frases, pero sí con las cuestiones que vimos al principio, relacionado con igualdad y con los eventos de las semanas siguientes, tenemos que se agregan pronombres masculinos en la Constitución de los Estados Unidos. Ahora, antes de adentrarnos más en algunos elementos específicos de la historia, quisiera identificar una característica de este periodo y que la voy a definir introduciendo esta pregunta. ¿Lincoln era bueno o era malo? ¿Qué dicen? Está abierta la pregunta. Cualquiera puede responder. ¿Moralmente o proféticamente? Buena pregunta, Caro. ¿Vos qué decís, Caro? ¿Era bueno o era malo? No necesariamente la respuesta tiene que decir bueno o malo, por las dudas. Pueden ampliar. Bueno, yo no sé mucho sobre su vida, pero me parece que así proféticamente, en lo que necesitaba los Estados Unidos, creo que fue una figura importante para el término de la esclavatura, pero yo no sé si moralmente en su vida cómo era, entonces no puedo decir si era bueno o si era malo. Lo que sí, ese era un hombre que él mismo tenía esclavos y hay mucha discusión sobre eso también. Yo no sé si Lincoln tenía esclavos. Tengo entendido que no, puedo estar equivocado. Capaz estás pensando en la historia de Washington,
que creo que sí, Washington tenía esclavos en su momento. Y es más, muchos de los líderes fundadores al momento de la independencia tenían esclavos, y ese es uno de los motivos por el cual no declaran en ese mismo momento el fin de la esclavitud, y por el cual ese conflicto se traslada a lo largo del tiempo. Sin embargo, acá la respuesta no es tan clara, y por eso es tan difícil de contestar. Yo diría que depende. Depende del punto que estés queriendo hacer en tu historia, depende de la perspectiva que estés queriendo darle a tu historia. Hay dos asuntos en esta historia. Son las perspectivas que nos pueden llevar a ver a Lincoln de una forma distinta. Tenemos dos capas, dos historias. Tenemos la esclavitud y tenemos la unión de la Iglesia y del Estado. Si estás hablando de la esclavitud, ¿el norte y Lincoln son buenos o son malos? Buenos. Exacto. Con respecto a la esclavitud, son buenos. Lincoln termina la esclavitud y gana la guerra para liberar a los esclavos. Por eso está el Acta de Emancipación en 1863 también. Ahora, si hablamos de Iglesia y Estado, que es el tema principal que estamos dando, ¿Lincoln era bueno o era malo? Malo. Exacto. Para la separación de Iglesia y Estado, Lincoln es malo. Es el norte el que trae la unión de Iglesia y Estado. Todo comienza, con respecto a la unión de Iglesia y Estado, por causa de la guerra civil. El norte... En el chat que hizo cosas buenas o hizo cosas malas, como propone juzgar quizás el accionar y no la conclusión. Claro, las personas son más complicadas que eso. Por eso todo depende de la perspectiva que queramos darle a la historia. Por un lado podemos decir, Lincoln era bueno, era un defensor de los derechos, lucharon a favor de abolir la esclavitud. Pero por otro lado, podemos ver que Lincoln, en materia de separación de Iglesia y de Estado, no tenía una clara división de la misma, y por eso en el discurso de Gettysburg da la frase, una nación bajo Dios. Entonces, las dos frases que venimos trazando la historia, y que tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de pensar en esa conclusión, son las que dijimos, en Dios confiamos y bajo Dios. Perdón, me olvidé de pasar acá. Vamos a lo siguiente. Vamos a profundizar ahora, volviendo un poquito para atrás, en el año 1863 y en lo que le generó curiosidad a Toto, que es el Movimiento Nacional de Reforma. O Movimiento de Reforma Nacional. En inglés era National Reform Movement. Establezcan el nombre como les guste más. Yo personalmente lo pensé como MNR, o Movimiento Nacional de Reforma, pero pueden verlo de las dos maneras, no hay problema. Ahora, el Movimiento Nacional de Reforma es un movimiento con el que Jones, Elena White y otros tantos pioneros van a estar luchando durante los próximos 30 o 40 años, como le dije a Toto hace un ratito. ¿Alguien quiere leer esta cita? Vamos a leer unas citas que hablan de su origen. Te ayudo, mi amigo. Gracias, Lupito. En febrero de 1963 se inició un movimiento organizado por una combinación religiosa compuesta por las iglesias evangélicas del país para conseguir que el gobierno de los Estados Unidos se comprometiera por medio de una legislación directa al reconocimiento de la religión cristiana y a la adopción y aplicación nacional del domingo como el sábado cristiano, o Día del Señor. Primero propusieron cumplir su propósito mediante una enmienda a la Constitución Nacional, declarando que esta era una nación cristiana y poniendo así todas las leyes instituciones y usos cristianos sobre una base legal innegable en la fe, en la ley fundamental del país. Esteban, ¿estás hablando por las dudas? Porque estás muteado. Perdón, tenés razón. Gracias. Vuelvo para atrás un segundito. Como dije, no dije nada raro tampoco, así que no se preocupen.
Ya leímos una, vamos a leer dos más, simplemente que hablan acerca de lo mismo. Este es del libro World of E.G.W., El mundo de Elena de White. Este libro lo que hace es dar un contexto histórico de los sucesos que ocurren en la historia de Elena de White. Luchito, yo no te voy a pedir a vos que leas, salvo que quieras, sino cualquier otra persona que esté dispuesta, no tengo ningún problema. Sigo, no hay problema. Bueno. A principios de 1863, la guerra civil no había ido bien para el norte. Angustiado por el terrible desastre que sus tropas habían sufrido en Fredericksburg en diciembre, el general Ambrose Burnside acababa de renunciar como comandante del ejército del Potomac, interpretando las derrotas de la Unión como una manifestación de la ira divina. Los clérigos que representaban a 11 denominaciones protestantes se reunieron en Xenia, Ohio, el 4 de febrero de 1863, buscando formas de apaciguar a un Dios enfadado. Esta reunión condujo a la formación de la Asociación Nacional de Reforma. ¿Por qué Dios estaba enojado con los Estados Unidos? De acuerdo con los voceros de esta asociación, la razón fue el fracaso de su gobierno en reconocer el señorío de Jesucristo y hacer cumplir su ley moral. Incluso después que la guerra terminó y el norte ganó, mantuvieron su convicción de que Jehová estaba disgustado con América. Los reformistas nacionales continuaron advirtiendo, por lo menos durante las 3 décadas siguientes, que el juicio divino amenazaba a los Estados Unidos. Gracias, Luchito. Entonces, lo que acabamos de leer es: los clérigos de 11 denominaciones se reúnen en Ohio buscando respuestas de por qué Dios estaba enojado, por qué Dios los estaba juzgando, y querían saber cómo calmar su ira. Según sus portavoces, Dios estaba enojado con ellos porque el gobierno no reconocía su autoridad ni forzaba el cumplimiento de su ley moral. E incluso luego de haber ganado la guerra, ellos mantuvieron esta convicción de que si no hubieran calmado la ira de Dios, mediante el reconocimiento por parte del Estado de la autoridad de Dios y el forzamiento de la moralidad cristiana, Dios continuaría juzgando a la nación y algo malo iba a suceder. Entonces, a partir de este punto, ellos forman el Movimiento Nacional de Reforma. Pero no es hasta 1864 que son oficialmente conformados. Cuando hablamos de 1863, y eso es lo que yo hoy le decía a Toto cuando me hizo la pregunta, hablamos de la historia de 1888 y 1893, porque son ellos los que están detrás de las leyes dominicales que se produjeron en esos años. Entonces, todos los eventos posteriores de Iglesia y Estado parten de este movimiento de 1863. Y este temor al que se aferran por causa de la crisis que ocurrió en la época de la Guerra Civil. Vamos a cambiar de tema ahora. Vamos a ir ahora a qué es lo que piensa y dice Elena de White acerca de la Guerra Civil. ¿Qué perspectiva tenía ella acerca de lo que estaba sucediendo en ese periodo? Ella y los pioneros tenían una perspectiva quizás un poco distinta. Vamos a leer algunas citas de lo que pensaba ella. A ver, ¿a quién le puedo pedir para que lea? Yo puedo leer. Dale, Caro, gracias. Su ira contra esta nación y especialmente contra los cuerpos religiosos que han sancionado y se han comprometido en esta terrible mercancía. Tal injusticia, tal opresión, tales sufrimientos, muchos seguidores profesos de Jesús, manso y humilde, pueden dar testimonio con indiferencia sin corazón. Y muchos de ellos pueden infligir con odiosa satisfacción de esta indescriptible agonía ellos mismos, y sin embargo atreverse a adorar a Dios. Es una solemne burla, y Satanás se regocija en ello, y reprocha a Jesús y a sus ángeles con tanta inconsistencia, diciendo con un triunfo infernal: así son los seguidores de Cristo. Gracias, Caro. Mati, ¿estás por ahí? Mati me parece que se había ido, no sé si volvió a entrar. Ah, ok. Vamos a ver. Le voy a pedir a Mika. Mika, ¿puedes hablar? Sí, acá estoy. ¿Te puedo pedir que leas
esta pequeña cita que apareció ahora? Sí. ¿Para que de vuelta a la cámara? Ahí está. La ira de Dios no cesará hasta que haya hecho que la tierra de la luz beba la escoria de la copa de su furia. Bien. Te voy a pedir que leas una más, también cortita, así no te molesta demasiado. No molesta. Bueno, Me gracias. pareció que ahora era imposible acabar con la esclavitud. Solo Dios puede arrancar al esclavo de la mano de su desesperado e implacable opresor. Bien. Emma, ¿podés hablar? Sí, ¿Te puedo pedir que leas la siguiente cita que acaba de aparecer? Dale. Hay unos pocos en las filas de los guardadores del sábado que simpatizan con el poseedor de esclavitud. Cuando abrazaron la verdad, no dejaron atrás a todos los errores que deberían haber dejado. Necesitan un borrador más completo de la fuente limpiadora de la verdad. Algunos han traído consigo sus viejos prejuicios políticos, que no están en armonía con los principios de la verdad. Ellos sostienen que el esclavo es propiedad del amo y no debe ser quitado de él. La ira de Dios se ha adormecido, pero despertará y será derramada sin mezcla de misericordia. Gracias, Emma. Bueno, básicamente lo que estuvimos leyendo hasta ahora, se me escucha, ¿no? No me olvidé de desmutearme. Perfecto. Básicamente lo que estuvimos viendo hasta ahora son las citas de las cuales Elena habla de este periodo de tiempo y acerca de la gravedad de la esclavitud. Vimos citas que llegan hasta 1861, con las cuales ella está hablando acerca de la ira de Dios que está por caer sobre los Estados Unidos y cuál es el problema que hay en la nación en este momento. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Vemos que ambos lados hablan de una copa. Vamos a ver que ambos lados dicen que hay una copa y que esa copa está llena, que Estados Unidos va a beberla y va a ser amarga. Elena de White reconoce que América está bajo juicio, pero no es que Dios está enojado a causa de la separación de iglesia y Estado, o por el hecho de que la gente esté quebrando la ley moral, que es lo que decían las personas del Movimiento Nacional de Reforma, sino que Dios está enojado con las iglesias y está enojado por causa de la esclavitud. Está enojado porque ellas formaron parte y entraron en contacto con aquellos que estaban esclavizando a la gente. Entonces, en esta historia tenemos dos perspectivas, tenemos dos corrientes de información. Si nosotros estamos en esta historia y queremos estudiarla y entenderla, tenemos que saber identificar cuál es la historia correcta, cuál tiene la verdad, cuál está hablando la palabra de Dios realmente. Entonces, por un lado, tenemos a los evangélicos, tenemos al Movimiento Nacional de Reforma, que nos dice que Dios está enojado, que el país está siendo juzgado, que su copa está llena, y que el pecado que llena la copa es que el gobierno no ha obedecido a Dios, que ha separado a la iglesia del Estado y que ellos tendrían que estar unidas, y que no se han estado forzando el cumplimiento de la ley moral de Dios. Esa es su conclusión lógica. Eso es lo que ellos utilizan para explicar la situación por la que está pasando Estados Unidos en este momento. Ahora, por otro lado, tenemos a Elena de White, tenemos los pioneros, que tienen una perspectiva completamente distinta. Ellos están protestando contra la perspectiva de los evangélicos porque reconocen que esto es un avance hacia la unión de la iglesia y del Estado. Ellos dicen, sí, Dios está enojado, sí, el país está siendo juzgado, sí, la copa está llena, pero Dios no está enojado con las personas inmorales en el gobierno. Dios está enojado particularmente con las iglesias porque éstas se han unido al terrible comercio de comprar y vender personas, de esclavizar personas. Y dice que el pecado que llena la copa es la esclavitud. No es la desobediencia por parte del gobierno de Dios, no es la separación de la iglesia y del Estado, y no es que se esté incumpliendo la ley moral, es la esclavitud. Entonces, Elena de White reconoce que Estados Unidos está bajo juicio, pero dice que Dios no está enojado porque haya separación de iglesia y Estado, y no está enojado porque se esté enforzando la ley moral. Dice que la ira de Dios no va a cesar hasta que haya hecho que la tierra beba. Hasta que haya hecho que la tierra de luz beba hasta la última
gota de la copa de la ira de Dios. Por tanto, ahí tenemos las dos versiones. Ahí tenemos las dos corrientes de información acerca del tema. Voy a volver un segundito para atrás. Podemos ver que son muy parecidas en muchos aspectos. Ambas reconocen que Dios está enojado, que el país está siendo juzgado, reconocen que hay un juicio, reconocen que la copa está llena, pero fíjense que la perspectiva sobre el asunto es completamente diferente de un grupo que del otro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Esteban, una Sí, preguntita. ¿Qué pasaba en esa época que los evangélicos decían que, o sea, que ellos protestaban en contra de una separación iglesia-estado? ¿Los evangélicos decís vos o estás diciendo Elena de White y los pioneros? Sí, sí, los evangélicos, ¿por qué decían que había separación iglesia y estado? Es que la separación de iglesia y Estado es un concepto que se establece en los Estados Unidos prácticamente desde su fundación. Desde el momento que aparece la Constitución, que hay una separación de iglesia y de Estado. Estados Unidos no era una nación cristiana, entonces lo que ellos decían es que esa separación no era natural, no era correcta y que tendrían que estar unidos. Y ese es el pecado de la nación. Ah, ok, yo pensé que había un movimiento o que alguien ya estaba hablando en contra de eso. No, ellos hablan a favor. Ellos dicen que los pecados del país es que no han obedecido a Dios, que separaron la iglesia del Estado cuando tendrían que estar unidas y que no han forzado el cumplimiento de la ley moral. ¿Se entiende? ¿Puedo comentar? Y Sí, quiero amigo. solamente decir lo mismo, pero en otras palabras. Dale. Las personas del norte, cuando pensaban que no les estaba yendo bien en la guerra, pensaban que la manera de obtener el favor de Dios y la bendición para que les vaya bien en la guerra era darle gloria o traerlo más hacia la esfera pública, que esa era una buena forma de obtener su bendición y su ayuda, como lo vemos en la Biblia, ¿no? Que lo hacía el pueblo de Israel, pero eso no era la voluntad de Dios para Estados Unidos. Entonces ellos querían traer eso del Israel antiguo al país. Gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, vuelvo un segundito a donde estábamos recién. Ahora yo les hago una pregunta. ¿A qué punto estaban los líderes protestantes en lo correcto? Sobre la ira de Dios era cierto. Uh-huh. El Pero tema es ¿estaban en lo correcto, Mica? sobre la decadencia moral. Uh-huh. Y hay decadencia, existe, Elena lo decía también. Pero Sí. primero Dios llama a su iglesia, no al mundo. Sí, y el problema es que ellos no están en lo correcto, porque lo que están diciendo, sí, están reconociendo que están en una situación de juicio, pero los motivos por los cuales están en el juicio, ellos no los están reconociendo. Esteban, Sí, Nick, algo sí. que me llamó la atención de una cita que se leyó hace un ratito, Uh-huh. que, o sea, no tengo nada muy claro bueno? para decir, simplemente algo que me llamó la atención. No hace falta. Decía Elena como que la esclavitud es imposible ya de abolir, digamos, ¿no? Y es como que dice, Dios mismo lo va a hacer. Entonces, es como que ya sea que sea Abraham Lincoln o cualquier otro que haya estado en ese momento, yo creo que la esclavitud se hubiese abolido sí o sí. Exacto. Y es interesante que el hecho de Dios tomando la situación en sus manos coincide justo con la idea de que Dios está derramando su juicio sobre la nación, ¿no? Entonces, nada, eso me llama mucho la atención porque la abolición de la esclavitud se da en un contexto en el que Dios ya está juzgando. O sea, el hecho de que iglesias o personas que profesen conocer y seguir a Dios, en un momento en el que Dios está juzgando a la nación a causa de la esclavitud, tengan esclavos, era como, es una locura totalmente, digamos. Totalmente. Gracias, Luchito. Bueno, entonces, continuando con lo que decía, esto de que están completamente equivocados, lo vamos a ver no solo aquí, lo vamos a ver también en el trabajo posterior que hacen este mismo movimiento. Vamos a avanzar ahora unos 30 años en el futuro, justamente, y vamos a ver para lo que fue la ley dominical tal y como la conocemos. En esta historia, de la misma forma que antes teníamos
al Movimiento Nacional de Reforma y a Elena de White por el otro lado, ahora tenemos al Movimiento Nacional de Reforma, que, ahora guárdame un segundito, que dice que la Iglesia y el Estado deben unirse. Estamos hablando de la ley dominical, por las dudas, recordemos eso. Que la separación que existe entre ambos es falsa y que no debería existir. Dicen, debemos forzar la ley moral cristiana en todo el país, puesto que somos una nación cristiana. Y dicen que para eso, pero proponen hacerlo con una ley dominical. Por otro lado, tenemos a Elena de White, tenemos a Jones, tenemos a Wagoner, tenemos a los distintos pioneros que estaban en esa época combatiendo la ley dominical. Estos, como en a los años anteriores, protestan contra este avance por parte de los evangélicos, por parte del protestantismo, contra la unión de la Iglesia y el Estado. Ellos dicen que se debe mantener la separación entre el Estado y la Iglesia, o, si me permiten decirlo, entre el Estado y la moralidad cristiana, porque lo que ven es que quieren enforzar la moralidad cristiana. Dicen que se tiene que respetar la libertad, dicen que se tiene que proteger a las minorías, y dice que esa es la función del Estado, que los Estados Unidos no fueron creados como una nación cristiana, sino como una nación laica, y rechazan la ley dominical. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Algún comentario? Yo, Esteban. Sí, Nico. ¿Los evangélicos en qué se basaban para decir somos una nación cristiana o bajo Dios? Los evangélicos tienen muchos principios por los cuales establecían eso. El debate de si hicieron una nación cristiana o no era nuevo, ya venía desde hace un tiempo, pero Estados Unidos, desde su organización, desde su base ya oficial, cuando se establecieron como constitución, ya dejaban clara la separación entre la Iglesia y el Estado. Uno de los principales escritores de la Constitución, y que llegó a ser presidente, Thomas Jefferson, es uno de los principales defensores de la separación de la Iglesia y del Estado. Es una historia muy interesante porque él es justamente el que aboga por eso y el que se esfuerza y hace que esa separación de Iglesia y Estado sea una realidad en los Estados Unidos. Y eso es lo que, si nosotros estudiamos proféticamente, es lo que hace a Estados Unidos la nación tan grande e importante que es. ¿Se entiende? Sí, gracias. De nada, por favor. Ahora, aguárdame un segundito que me perdí, que me perdí mis apuntes. Acá vamos a hacer una aclaración porque se puede dar confusión. Cuando Jones habla de esto, cuando habla acerca de la ley dominical, hace una aclaración importante, que es, a pesar de que se llame ley dominical, o ley del día del Señor, como otras personas se lo querían decir, como el senador Blair se lo quería decir, hay un libro muy interesante del tema, después se los recomiendo, y el que quiera se lo puedo pasar. No se trata del domingo, el título domingo ni siquiera es relevante en esa historia. E.T. Jones lo que dice es, si vos intentaras forzar el sábado, él estaría protestando con la misma firmeza en el mismo lugar, porque no se trata del día, sino que el problema es otro, es el respeto por la libertad, es el respeto por la protección de las minorías. Se trata de separar entre el Estado y los asuntos morales sostenidos por la Iglesia. Y afirmar que la Constitución existe para la protección de las minorías. Entonces, eso es muy interesante, está en el libro que yo decía, que es La Ley Dominical Nacional. Es un libro que muestra el argumento que utiliza E.T. Jones para detener la ley dominical en el momento de 1888. Ahora vamos a leer unas pequeñas citas que son sacadas de eso y de un artículo que publicó en otro momento él. Nico, ya que estás, ¿te puedo pedir para leer? Dale. Dice, ahora no nos entiendan mal en este punto. Nosotros somos adventistas del séptimo día, pero si este proyecto estuviera en favor de exigir la observancia del séptimo día como el día del Señor, nos opondríamos a él tanto como nos oponemos al proyecto como es ahora, por la razón de que el gobierno civil no tiene nada que hacer con lo que le debemos a Dios, o si le debemos algo o no, o si lo pagamos o no. ¿Lo ahora también? Por favor.
Sin embargo, la rapidez con la que este malvado principio de la mayoría gobierna en asuntos de religión y conciencia está creciendo. Pero esta pregunta no es una cuestión de mayorías o minorías, porque si la conciencia de la mayoría ha de ser la norma, entonces no existe el derecho de conciencia en absoluto. Es contra el predominio y el poder de las mayorías que los derechos de conciencia están protegidos y deben estarlo. Muchas gracias, Nico. Bueno, Jones dijo, no se trata del día, se trata de proteger a las minorías, se trata de libertad, se trata de separar entre el Estado y los asuntos morales sostenidos por la Iglesia. La Constitución existe para la protección de las minorías. Ahora, yo les voy a plantear algo, una pregunta para pensar, y ya cerrando por el día de hoy. Tenemos bien claros, están acá, los tienen enfrente de ustedes, los principios por los cuales estaba mal la ley dominical. Ahora, yo les pregunto, ¿estos principios aplican solo para el dilema del sábado y el domingo? Para todo. Gracias, Emma. Para todo lo que sea la moral. Digo que para todo lo que sea imponer la moral religiosa sobre las otras personas. Exacto. La ley dominical atacaba una de las instituciones gemelas establecidas en el Edén. Ahora, ¿cuáles son las dos instituciones establecidas en el Edén? El matrimonio y el sábado. Exacto. Entonces, ahora, cambiemos el foco. Cambiemos que se trate del sábado y pasemos a que se trate del matrimonio. ¿Qué pasa con eso? De repente, por lo general, cuando llegamos al matrimonio, el adventismo no está del lado de Jones. Vamos a volver para atrás. No está del lado de Jones. Termina estando muchas veces del lado del Movimiento Nacional de Reforma. Entonces, yo les pregunto, ¿el problema es el mismo? ¿El argumento es el mismo? Cuando hablamos del matrimonio, ¿cómo se tendría que dar? Se trata de separar entre el Estado y los asuntos morales sostenidos por la Iglesia. Se trata de libertad, se trata de proteger a las minorías. Tenemos que ser consistentes. Sería como si sería el matrimonio, en vez de decir no se trata del día, diríamos no se trata de quién se casa. Se trata de proteger las minorías. Exactamente. Y los es derechos. Consistencia. Es entender que si creemos en estos principios y que es tan anticristiano tener una ley sabática como una ley dominical, tenemos que aplicar estos mismos principios en otros aspectos, como por ejemplo los derechos de las minorías, los derechos de los homosexuales, o por ejemplo un planteo, el matrimonio homosexual. Entonces, si el gobierno dijera, no me importan los 10 mandamientos, adorá en el día que quieras o no lo hagas, el gobierno también debe decirte, no me importa con quién te cases, no me importa si es hombre o mujer, no me importa si viola un principio bíblico, porque soy un Estado laico, el Estado está separado de la Iglesia, y si vos querés establecer un principio moral basado en tu religión, no es válido. Tenés que dejar que un hombre se case con un hombre, una mujer se case con una mujer, o que no se casen. Se trata de libertad, se trata de proteger los derechos de las minorías. Se trata de separar entre el Estado y los asuntos morales sostenidos por la Iglesia. Si vamos a tratar el asunto del sábado de esta forma, deberíamos tratar el asunto del matrimonio, el asunto de la igualdad, el asunto de los derechos, de la misma forma. Porque eso es ser consistente, es aplicar los mismos principios que se aplicaron para la protección de los derechos de conciencia en el tiempo de Elena de White al tiempo en el que estamos actualmente. Si intentamos forzar la verdad, el pecado es igual de grave como cuando se intentaba forzar una mentira, como cuando se intentaba forzar el domingo. En fin. Hemos llegado ya al final del día de hoy. La semana que viene vamos a estar hablando de un segundo periodo, que es la Iglesia y el Estado en la historia de 1948 a 1954. Vamos a extendernos un poco más, vamos a ir incluso hasta 1989, y vamos a relacionar el tema con los asuntos de segregación y derechos civiles. Si alguien tiene una pregunta,
pueden hacerlas tranquilos. Si no, oramos y cerramos. Sí, Esteban, te quería agradecer esto de mencionar las dos instituciones, porque es comparando y contrastando cuando podemos llegar a tener la perspectiva correcta. Y a veces no hacemos ese ejercicio de razonar, comparar y contrastar, porque en un lado somos tan taxativos y en el otro somos más moralistas. Gracias. Exacto. De nada. Genial el estudio, amigo. La verdad que muy, muy claro. Muchas gracias, Emma. Bueno, ¿oramos? Oro. Padre Celestial que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Padre, te damos gracias por este sábado que nos has regalado. Te agradecemos porque podemos estudiar tu palabra, porque también por medio de la historia podemos entender cómo es tu accionar y cuál es tu voluntad, Señor. Te agradecemos porque nos permites entender, Señor. Te agradecemos porque nos guías. Y Padre, te queremos pedir que nos permitas ser consistentes, entender bien cómo leemos y cómo interpretamos, no solo tu palabra, Señor, sino también los eventos, las cosas que van pasando en nuestras vidas, Señor. Sabemos que estamos cerca de tu venida y queremos tener la fuente de información correcta, Señor. Queremos beber de la corriente correcta. Padre, nos entregamos en tus manos. Te pedimos perdón por nuestros pecados y que ahora que estamos por empezar esta nueva semana, podamos hacerlo siguiéndote a ti, Señor. Mirándote a ti y avanzando hacia ti, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.